Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les deseo a todos y cada uno santa fiesta de Pascua de Resurrección. Durante la santa fiesta de Pascua se celebra misa durante 8 días, como si fuera el mismo día de Pascua. Se llama octava, 8 días esta fiesta. Dura 8 días, igual que Navidad y Pentecostés. Las lecturas de esta octava de Pascua nos hablan siempre del testimonio de los apóstoles y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El introito de la misa del martes de Pascua, Eclesiástico 15:3, dice: les dio a beber el agua de la sabiduría, aleluya, permanecerá siempre en ellos y no se apartará, aleluya, y los ensalzará para siempre, aleluya, aleluya. Alabad al Señor, invocad su nombre, publicad sus maravillas en medio de las naciones. Los hermanos, en la vigilia de Pascua, la noche de Pascua, normalmente se bautiza a los catecúmenos, los que se preparaban para el bautismo. Por eso esta lectura nos habla de beber el agua de la sabiduría. En efecto, por el bautismo reciben la gracia, reciben el Espíritu Santo y sus dones, reciben la santidad. La oración dice: oh Dios, que aumentas sin cesar tu iglesia, fecundándola siempre con nueva prole, concede a tus siervos conserven con una vida santa la gracia sacramental que al creer recibieron. Entonces aquí dice la iglesia que Dios aumenta su iglesia con nuevos hijos, nueva prole, y bien pide por estos hijos que conserven con una vida santa la gracia sacramental que al creer recibieron. Hemos todos sido bautizados, gracias a Dios. En el bautismo hemos recibido la gracia, la santidad, la salvación de Cristo en lo concreto. El bautismo es la primera acción de Cristo sobre el alma del bautizado, y junto con este divino que llamamos, algo divino que llamamos la gracia, la santidad, gratuitamente, Dios nos llama a la fe gratuitamente, y bien hemos recibido la gracia, la caridad, el Espíritu Santo, las virtudes y dones, especialmente fe, esperanza, caridad. Entonces necesitamos cumplir lo prometido en el pacto bautismal. Renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y para triunfar de esto hace falta alejarse de las ocasiones del pecado. Hay gente que pregunta: Padre, ¿qué debo hacer para vencer mis vicios, mis pecados, mis tentaciones? Bien, necesito rezar cada día, claro, rezar, pedir a Dios ayuda y socorro, y de tu parte alejarte de las ocasiones del pecado, no hay de otra. El que ama el peligro perece en ese peligro, dice la Sagrada Escritura. Alejarse de las personas, de las cosas, de los aparatos, de los instrumentos, de todo lo que es causa, motivo de pecado. Salir de todos los grupos donde usted se intoxica, donde recibe cosas malas que te impulsan a pensar mal y pecar. La epístola sacada de los Hechos de los Apóstoles 13:16 dice: en aquellos días, levantándose San Pablo, e imponiendo silencio con la mano, dijo: hermanos, a vosotros, hijos de Abraham, y a cualquiera que entre vosotros tema a Dios, os ha sido enviada esta palabra de salvación. Los que temen a Dios son los gentiles, los no judíos que creían en Dios verdadero. Porque los habitantes de Jerusalén y sus jefes, desconociendo a Jesús y las profecías que se leen todos los sábados, con haberlo condenado, las cumplieron, cuando no hallando en él causa alguna de muerte, no obstante pidieron a Pilatos que se le quitase la vida. Entonces aquí San Pablo dice: los hebreos, los habitantes de Jerusalén y sus jefes desconocieron a Jesús y cumplieron las profecías, a pesar de que los leen cada sábado
en las sinagogas. Cumplieron las profecías, cumplieron lo que fue anunciado acerca de Cristo pidiendo su muerte a Pilatos. Después de haber ejecutado ellos mismos todas las cosas que de él estaban escritas, bajándolo de la cruz, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día, y se apareció muchos días a aquellos que con él habían venido de Galilea a Jerusalén, los que hoy están dando testimonio de él al pueblo. Nosotros pues os anunciamos el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres, el efecto de la cual nos ha hecho Dios ver a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesucristo, Señor nuestro. Entonces aquí dice San Pablo que las profecías fueron cumplidas en Cristo, y Cristo nuestro Señor fue resucitado en su humanidad por Dios. Y claro, Dios es Padre y Espíritu Santo. La divinidad resucitó la humanidad del Hijo de Dios hecho hombre. Todo fue profetizado, queridos hermanos. Las profecías es algo importante acerca de Cristo. Se cumplieron únicamente en Cristo y no en falsos Cristos y falsos Mesías inventados. El gradual dice: este es el día que hizo el Señor, regocijémonos y alegrémonos en él. Digan ahora los redimidos por el Señor, los libertados de manos del enemigo y congregados de diversas regiones. Aleluya, aleluya, resucitó del sepulcro del Señor y por nosotros estuvo colgado en el madero. Aleluya, Cristo resucitó. Después se lee durante toda esta octava una secuencia, un himno muy hermoso. A la víctima pascual entonen alabanzas los cristianos, victime pascali, laudens immolent Christiani, agnus redimet oves Christus innocens patri conciliavit peccatores. El Cordero redimió a las ovejas, Cristo inocente reconcilió con su Padre a los pecadores. La muerte y la vida lucharon con denuedo admirable, el Señor de la vida reine vivo después de muerto. Dinos, María, María Magdalena, ¿qué has visto en el camino, en la vía? Vi el sepulcro de Cristo vivo y la gloria del resucitado. Vi ángeles como testigos, vi el sudario y los vestidos. Resucitó Cristo, mi esperanza precederá a sus discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos. Tú, oh Rey triunfador, apiádate de nosotros. Amén. Aleluya. Scimus Christum surresuscite a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Amén. Aleluya. El Evangelio de este martes de Pascua es sacado de San Lucas 24, 36 a 47. La aparición de Jesús a los discípulos en el cenáculo. Jesús demuestra con las Escrituras que era preciso que Cristo padeciese para salvar al mundo. En aquel tiempo se presentó Jesús de repente en medio de sus discípulos y les dijo: la paz sea con vosotros, yo soy, no temáis. Turbados y asustados creyeron ver un espíritu, y les dijo Jesús: ¿por qué estáis turbados y se levantan tales pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, yo soy. Tocad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y pies. Mas como aún no lo acabasen de creer, tan fuera de sí estaban de admiración y de gozo, les dijo: ¿tenéis algo aquí de comer? Le presentaron un poquito de pez asado y un panal de miel. Comió delante de ellos y tomando de las sobras se las dio. Les dijo: esto es lo que os dije, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De hecho, cuando encontró a los discípulos de Emaús en el camino, les explicó las Escrituras. Aquí dice que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba dicho en las Escrituras, en los salmos y en la ley de Moisés. En el San Lucas 24, 13, 35 nos dice que explicó todo esto
a los discípulos de Emaús. Y después dice aquí algo muy importante. Entonces Jesús les alumbró el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Y les dijo, porque así está escrito, y así convenía que Cristo padeciese y resucitase al tercer día de entre los muertos, y que en su nombre se predicase a todas las naciones la penitencia y la remisión de los pecados. Se predica en nombre de Cristo la penitencia y remisión de los pecados. Queridos hermanos, aquí hay una palabra muy importante. Les abrió la mente, les alumbró el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Entonces la Escritura es un libro cerrado, un libro sellado. Un pagano, un ateo, un no cristiano, un hereje lee pero no entiende. ¿Por qué? Porque no tiene la mente alumbrada, la mente abierta. Solo los apóstoles recibieron esta apertura de la mente para que entendiesen las Escrituras. Y los apóstoles dejaron lugartenientes, que son los obispos, y sus ayudantes, los presbíteros. Por lo tanto, leer la Biblia fuera de la iglesia realmente es ahorcarse con ella. De ahí tantas sectas inventadas, de tantas sectas, tantas falsas iglesias inventadas. Entonces les alumbró el entendimiento para que entendiesen las Escrituras, ni más ni menos. Y esto está únicamente en la Iglesia Católica, queridos hermanos, y no fuera de la iglesia. Lean todo este capítulo 24 hasta 47 de San Lucas, muy, muy importante. Les abrió la mente para entender las Escrituras. Por eso la Iglesia Católica lee de la misma manera la Escritura del siglo I al XXI. Y por eso es importante. Yo animo a los protestantes, a los no católicos, a esos hermanitos engañados, de leer, estudiar los padres de la Iglesia, es decir, los escritos de los discípulos de los apóstoles, de los discípulos de los apóstoles que llamamos los padres apostólicos, como Santo Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Ireneo, San Justino, esos discípulos inmediatos. Ellos sí tienen la llave, y después los grandes santos, padres de la iglesia, que tenían acceso a documentos que venían directamente de los apóstoles y que nos dejaron explicaciones muy importantes. Esto de tomar una Biblia cada quien lea a su modo no funciona, señores. Aquí dice: Cristo alumbró el entendimiento de los apóstoles para que entendiesen las Escrituras. Y las oraciones de esta misa terminan así: ofertorio. Atronó el Señor desde el cielo, y Altísimo hizo oír su voz, y aparecieron las fuentes de aguas. Aleluya. Oremos. Recibe, Señor, las súplicas de los fieles con la oblación de estas hostias, para que con estos oficios de piadosa devoción pasemos a la gloria celestial. Porque es nuestro Señor. Amén. Comunión. Si habéis resucitado con Cristo, buscadlo de arriba, en donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Saboreadlo de arriba. Aleluya. Colosenses 3:1. Oremos. Te suplicamos, Dios omnipotente, nos concedas que la virtud recibida en los sacramentos pascuales persevere continuamente en nuestras almas, por nuestro Jesucristo. Amén. La virtud, la fuerza, la santidad recibida en nuestras almas persevere hasta llegar al cielo. Entonces, queridos hermanos, Cristo resucitó. Aleluya. La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Toda la predicación apostólica se hizo sobre la resurrección de Cristo. Jesús.